La Chodives Romà, muy buenas a todos. Hemos cambiado de día, del viernes al domingo. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana. El tema que vamos a tratar hoy es sobre la esclavitud del pueblo gitano en Rumanía. Entonces, en relación a... pues traigo este vídeo con cómo fue un poquito la esclavitud en Rumanía, cuál fue la situación, durante cuánto tiempo duró y demás. Es una historia un poco triste, pero yo creo que es importante conocer nuestra historia, ya que, aunque es negativa, forma parte de nuestra historia y es importante conocerla. Nada, así que empezamos. Para que veáis que esto no me lo saco de la manga, existe registro de todo esto. Y para muestra, este cartel, este de aquí. Este cartel es de Rumanía, en el que se anuncia la venta de esclavos romaníes, que incluye a 18 hombres, 10 niños, 7 mujeres y 3 niñas, en Bucarest de 1852. Para poder hablar sobre la esclavitud en Rumanía tendremos que remontarnos a desde cuándo hay gitanos en Rumanía. Y la presencia de los romaníes en Rumanía no está fechada. Lo que sí está fechado es a partir de cuándo empezaron a haber registros de esclavos romaníes. Entonces empiezan a haber los primeros registros sobre el siglo XIV en el comercio entre Moldavia y Valaquia. Incluso antes de formar los principados de Moldavia y Valaquia, también existen datos de que allá había esclavos antes de fundarse estos principados. La esclavitud duró alrededor de 500 años. En 1856, un 20 de febrero de 1856, es cuando sobre el papel se prohibió la esclavitud de gitanos romaníes en Moldavia y Valaquia, lo actual Rumanía. Y durante estos 500 años, pues podéis imaginar como esclavos lo que sufrieron. Niños, mujeres, hombres, todos ellos fueron víctimas de maltratos, separación de sus familias, violaciones, incluso en muchos de los casos acabando con la vida de ellos. Entonces fueron miles de víctimas que la esclavización allí en Rumanía se llevó, miles de vidas que acabaron de ese modo tan horroroso. Los esclavos estaban separados en 3 sectores. Estos eran pues el Estado, la Iglesia y la nobleza. En estos 3 se repartían los esclavos. Tanto la corona como la Iglesia como la nobleza esclavizaban romaníes. Incluso la Iglesia, en el momento en el que se legalizó, se legalizó la esclavitud, no se puso en contra ni tuvo ninguna objeción al respecto. Es más, lo apoyó, teniendo consigo también esclavos gitanos. Inicialmente estos esclavos tan solo se usaban como herreros, recolectores de oro, trabajadores agrícolas, pero tras la urbanización de los principados, pues también se usaron como trabajadores domésticos del hogar, fregaplatos, pues todas las labores del hogar. En 1385
en Valaquia se refieren a un grupo romaní como Atigani. Atigani viene de Atiganoi, es una palabra usada, es griega y era usada como referencia a herejes. El origen del término Tigani, que es sinónimo de gypsy, viene de aquí. El documento firmado por el príncipe en 1385 asignaba 40 salase, que vienen a ser aldeas o casas gitanas, a un monasterio. O sea, asignó más de 40 familias gitanas a un monasterio de Rumanía. Dentro de los esclavos romaníes había dos grupos, por así decirlo. Unos eran los batraci, que eran la categoría sedentaria, la que era obligada de forma forzosa la mayoría de las veces a sentarse en un terreno y pertenecer en una casa encerrado. Y luego estaban los laiesi, que se les permitió preservar su nomadismo limitado, ya que pues los tenían controlados, pero aún así eran una gran diferencia de unos y otros, en los que estaban obligados a sedentarizarse y los que preservaban algo de libertad. Luego estaban los aurari o rudari, que eran usados en minas de oro, eran mineros de río. Estos esclavos pertenecían a los príncipes y lo que hacían era buscar pues en las montañas, en los ríos de las montañas de los Cárpatos. Todo les fue bien, conseguían bastante oro, lo cual les otorgaba ciertos beneficios, por así decirlo, aunque beneficios siendo esclavos pocos. Mayor importancia entre los esclavos, porque tuvieron una temporada en la que consiguieron bastante oro, pero cuando las galerías de oro fueron acabando, pues sufrían maltratos y la mayoría de ellos pues acabaron muriendo. El último registro de Aurari o Rudaris es en 1810 en Valaquia, donde solo quedaban ya 400. El prestigio de un noble se medía según la cantidad de esclavos que tenía. Entre ellos pues los había que tenían cierto valor, como los buenos músicos, los bordadores, los cocineros. Estos estaban más apreciados monetariamente. Te voy a poner un ejemplo. Un esclavo regular, cualquiera, tenía un valor de entre 20 y 30 leis. Y por ejemplo, un cocinero tenía 40. La situación de los esclavos gitanos era tal que algunos de ellos conseguían la libertad por diferentes situaciones, pero la sociedad de aquel momento era tan racista y tenían sus cabezas que seguían siendo esclavos, que aun siendo libres se les negaba todo tipo de acceso, trabajo que no fuese el de esclavo. Entonces un esclavo que era libre no tenía recursos, no podía acceder a los servicios públicos, no tenía lugar donde estar, porque tampoco le dejaban entrar a las ciudades, aun siendo libre. Entonces muchos de ellos optaron por venderse ellos mismos para poder sobrevivir, no morirse, porque si no se morían. Este es un dato a tener en cuenta de cómo era la forma de pensar en aquel momento en Rumanía. A los esclavos no se les permitía defenderse en el momento de que un amo
le maltratase, y tampoco podrían denunciarlo ante un tribunal. Si se diese la situación de que un esclavo matase a su amo, recibiría castigo, incluso la muerte. Y si la trifulca o el asesinato fuese entre esclavos, surgiría así. Si uno mata al otro, tiene o que entregarse a las autoridades, o el dueño de ese esclavo entregárselo al esclavo asesinado, al amo del esclavo asesinado, como pago por esa acción. Existió una pequeña parte de la población que resistió a la esclavitud, no fue esclavizada y no entraron en este sistema. Entonces, estos vivían aislados al margen de la sociedad. ¿Y cómo consiguieron esto? Gracias a que se establecían en lugares estratégicos de difícil acceso y de esta forma pues no tener ningún tipo de contacto y así poder resistir. No les duró mucho tiempo porque en 1830 se convirtieron en objeto de las persecuciones y fueron capturados y esclavizados. Así que esa resistencia que hubo por parte de ellos les duró poquito. Entre los nobles y todos estos también estaba la iglesia ortodoxa, que era una importante propietaria de esclavos. Como os he dicho antes, esta no se impuso en ningún momento en el momento que se legalizó el tema del esclavismo en Rumanía. Siempre estuvo de acuerdo. Pero también se ha de mencionar que uno de los promotores de la abolición de la esclavitud fue un sacerdote ortodoxo, Eufrosín Poteca, que fue uno de los que defendió la abolición y luchó por ella. Según el censo de 1858, en Berasavia había 11.074 esclavos romaníes, de los cuales 5.615 eran del Estado y 5.459 eran de los nobles. Realmente la abolición total del esclavismo en Rumanía no se dio hasta el 1861 con las leyes de emancipación, ya que en muchos de los casos tras la abolición pues seguían manteniéndose como campesinos y el trato era el mismo. Decir que tras la abolición más de 250.000 gitanos se hicieron libres. Eso sí, no obtuvieron ningún tipo de compensación ni nada por el estilo, y socialmente seguían siendo esclavos, aunque por así decirlo sobre el papel eran personas libres, en la sociedad no lo eran para nada, ya que no podían disfrutar de nada. Vamos a dejarlo aquí. Si queréis seguir teniendo datos sobre esto y lo que pasó, pues me escribís en los comentarios si queréis una segunda parte. Vamos a dejarlo aquí, que yo creo que ya es suficiente para darnos una pequeña idea de lo que sufrieron. Y esta es nuestra historia. Es triste, pero tenemos que conocerla. Y nada, espero que disfrutéis de lo poco que queda de domingo y nos vemos el próximo domingo.